Saludos y bendiciones. Esta vez les traigo un estudio acerca del nombre que está sobre todo nombre. Con esto se pretende mostrar el valor del nombre del Señor y dejar de lado las disputas absurdas sobre su pronunciación. Ahora bien, para comenzar el relato me gustaría hacer énfasis en que no pretendo hacer doctrina o generar contiendas entre nosotros, sino exponer temas de relevancia para la edificación de la fe, con discernimiento y ayuda del Espíritu Santo. Por ello, les invito a leer sus Biblias al momento de escuchar este estudio y dejar sus aportaciones de la manera más respetuosa, pues la verdad es absoluta en Cristo Jesús o Yahshua HaMashiach. Nosotros somos expositores de la verdad y aunque podemos cometer errores en el camino del aprendizaje, debemos de ser luz en medio de tinieblas y no tinieblas en medio de luz. El que tenga entendimiento, que entienda. Para comenzar, hablemos sobre el nombre de nuestro Creador y los títulos que se le adjudican en las Escrituras, pues es muy relevante conocer al Dios que servimos. Como tal, su nombre es impronunciable y está compuesto de las consonantes hebreas Hei, Bab, Hei, Yod. Sin embargo, en el contexto del lenguaje hebreo se lee de derecha a izquierda, por lo que quedaría como Yod, Hei, Bab, Hei. Y que en la transliteración al español pasa a ser como YHWH. Este nombre era conocido por los israelitas. La Biblia registra que Dios así se presentó ante Abraham, lo cual leemos en Génesis 15, 7 al 8, que dice: Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Fin de la cita. Como podemos apreciar, en este texto Dios se presenta diciendo: Yo soy Jehová, lo que muestra que Abraham conocía el nombre del Creador e incluso lo utilizó. No obstante, en algunas traducciones dice: Yo soy el Señor. Pero, ¿por qué sucede esto? Pues bien, en la antigüedad los rabinos, fariseos, escribas y saduceos temían pronunciar el nombre de Dios en vano, pues esto estaba prohibido en uno de los mandamientos divinos de la Torá. Debido a esto, fusionaron el nombre de Dios con las vocales de la palabra Señor, que en hebreo es Adón o Adonai, es decir, emplearon las vocales A, O, A, I, y de esta manera nació la transliteración conocida como Yahowahi, que en español se pronuncia como Yahovahi, y que fue evolucionando hasta convertirse en Jehová o Jehová. Aunque en Génesis 15, 7, 8 se emplea el nombre de Dios, incluso en hebreo la mayoría de los estudiosos consideran que el nombre fue revelado a Moisés. Esto lo vemos en Éxodo 6:3, que dice: Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Fin de la cita. Es decir, aquí se aclara que Dios apareció en su omnipotencia ante Abraham, Isaac y Jacob, pero su nombre no les fue dado a conocer. Y aquí es impresionante notar que en la traducción se emplea Jehová con mayúsculas, mientras que en Génesis se emplea solo con mayúscula inicial y el resto minúsculas. Eso hace notar que el nombre de Dios se manifestó como Adonai, el Adonai de Abraham. Intencionalmente se escribió el nombre en hebreo debido a que el lector sabría que se refiere a Dios, puesto que a través de su nombre lo recordamos hasta hoy, según su mandato en Éxodo 3:15. Otra pronunciación que se tiene sobre el nombre Yahvé es Yahweh o Yahvé. Y esto es debido a una costumbre rabínica que dice que al respirar pronunciamos el nombre del Creador, pues al inhalar hay un sonido peculiar que pareciera que pronuncia la palabra Ya, mientras que al exhalar suena como Ve. Esto se relaciona también con el Salmo 156, que dice: Todo lo que respira, alabe a Yah. Fin de la cita. Por cierto,
La palabra Yah, Y-A-H, es una palabra que acorta o abrevia el nombre de Dios y es empleado en alabanzas, cánticos, himnos y salmos, así como la palabra aleluya o aleluya significa alabado sea Yah. Con todo esto, hemos visto cómo se manifiesta el nombre de Dios, pero incluso hay muchos nombres más que se emplean para la exaltación del Todopoderoso. A continuación enumeraré algunos. 1. Adonai, que significa Señor. 2. Jehová o Yahvé, que significa yo soy o yo soy el que soy. 3. El, que quiere decir Dios. 4. Elohim, que se traduce como Dios en singular o Dios en plural, dioses, juez o jueces, y se emplea para hacer referencia a la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque Dios es uno y trino. Elohim, con el sufijo im, también se traduce como el Dios Todopoderoso. 5. El Elyon, que significa Dios Altísimo. 6. El Olam, que significa Dios Eterno. 8. Ha-Yotzer, que significa el Creador. 9. El Roy, que significa el Dios que me ve. 9. El Shema, que quiere decir Dios que escucha. 11. Shekinah, que hace referencia a la gloria del Creador o el resplandor. 12. Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros y fue empleado por Isaías como un apelativo del advenimiento del Mesías. 12. El Shaddai, que significa Todopoderoso. 14. Jehová Rafa, que significa Jehová sana. 15. Jehová Shalom, que significa Jehová de paz. 16. Yahweh Shebaot, que significa Señor de los ejércitos. 17. Elohe de Israel o Elohe Israel, que significa Dios de Israel. 18. Jehová Jireh, que quiere decir Jehová mi proveedor. 19. Jehová Tzidkenu, que significa Dios de justicia o Señor de justicia. 20. Yahvé Ra, que significa Yahvé es mi pastor. 21. Yahvé Nisi, que significa Ya es mi estandarte. 22. Baruch Hashem Adonai, que significa bendito el nombre del Señor. 23. Yahvé Shama, que significa ya está presente. 24. Abba Kadosh, que quiere decir Padre Santo. Estos son algunos de los nombres más empleados, aunque existen más composiciones. Además, se emplea en los nombres hebreos, que aunque exaltan a Dios, no se emplean para referirse directamente a Él, sino para honrarlo. Por ejemplo, Daniel, que significa Dios juzga. Ismael, que significa Dios escucha. Miguel, que significa ¿quién como Dios? Y Yehoshua, que significa Dios salva o salvación de Yahweh. Ahora bien, esto es con relación al nombre del Padre, pero ¿qué hay con Jesús? Pues bien, hay gente que menciona que no se puede emplear el nombre de Jesús, pues lo consideran como una blasfemia o herejía. No obstante, no se dan cuenta que la herejía es por parte de ellos, pues Dios no es un Dios que se gratifica en las mezclas. Esto lo podemos ver claramente en la Torá o la ley de Dios, es decir, se habla completamente en español, en griego o en hebreo. Con todo esto no quiero decir que sea malo aprender los términos hebreos o griegos, pues nos ayudan a entender y conocer más el contexto de las escrituras para no errar. No obstante, no hay que obsesionarnos ni condenar a los demás por llamar a Dios como Dios o llamarlo Elohim, pues ellos alegan que es una ofensa, ya que Dios proviene del griego Deus, que es muy similar a Zeus, lo cual es algo irrelevante. La palabra Dios proviene del latín Deus, que a su vez proviene del griego Theos, no de Zeus. Ahora, esta herejía avanza tanto que incluso relacionan el término Jehová con Júpiter,
lo cual es un error. Como expuse con anterioridad, el término Jehová es la transliteración del hebreo al juntar el nombre de Dios, cuyas consonantes son Yod, Hei, Bat, Hei, y las vocales de la palabra Adonai. Ahora bien, a este grupo de personas que alegan que Jesús es el nombre común y que nada tiene que ver con Yahshua, estas mismas personas incluso entran en discusión entre ellas mismas, luchando entre si llamarlo Yeshua o Yahshua. Pero bueno, llegan a tal punto de hacer conjeturas y comparaciones absurdas diciendo que Jesús significa bestia, cerdo o caballo, y que el término griego no significa salvación, tal como ocurre en el término griego. Además de eso, ponen en término Cristo, que proviene de crestos, o sea, la cresta de un animal o la grasa de un animal. Además de esto, mencionan que Jesús no puede ser aplicado, ya que la letra J no existía en el hebreo. Y precisamente estos son los argumentos más fuertes que presentan. Ahora bien, para comenzar esta refutación, quiero aclarar que es verdad que la palabra Jesús no significa salvación. Es más, es un término que se creó en el lenguaje griego. Pero veamos qué es lo que dice 2 de Timoteo 3:16-17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, eternamente instruido para la obra buena. Fin de la cita. Es decir, toda la Biblia fue escrita por inspiración divina. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en hebreo ni en arameo. Esto debido a que Israel había pasado a ser una provincia de Persia, luego de Grecia y finalmente de los romanos. Ahora bien, es posible, y casi 100% seguro, de que los judíos en tiempos de Jesús se refirieran a él como Yahshua. Incluso su nombre era Yahshua porque Yehoshía, es decir, su nombre significa salvación porque él salvaría a su pueblo. No obstante, Dios inspiró a los apóstoles, escribas y discípulos a escribir el Nuevo Testamento en griego. Y fue el mismo Dios quien los inspiró a utilizar la palabra Jesús, que después evolucionó a la lengua y ya con la llegada de las lenguas romances apareció la J, lo que convirtió de Jesús o Jesús a Jesús. Se han encontrado registros de que existe un Mateo escrito en hebreo. No obstante, no hay registros de que los demás evangelios hayan sido escritos en hebreo. Aún así, las cartas de Pablo, de Pedro, de Judas, Juan y Santiago, además del Apocalipsis, fueron escritos en griego. Esto agregando que Pablo escribe a los griegos y a los romanos y a las iglesias que se encuentran en Asia, cuyo lenguaje mayoritario era el griego y no el hebreo. Esto indica que Dios inspiró el uso de la palabra Jesús, que hoy se conoce como Jesús. Si negamos esto, entonces estamos negando las palabras de Pablo, negamos la inspiración divina de las Escrituras y por ende a Jesús mismo. Esto también incluye al término Christos, que en realidad significa ungido, o en hebreo Mesías o Mesías, que tiene la misma connotación. Ahora bien, recordemos Apocalipsis 3, 8-9, que dice: Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Fin de la cita. Estas palabras son de Jesús a la iglesia de Filadelfia y hace alusión que a los que guardan su palabra y menciona que los entrega a ellos, a los que dicen ser judíos y no lo son, porque son sinagoga de Satanás y mentirosos, así como fue el caso de los fariseos que entregaron a Jesús a la muerte. Estos, que son mentirosos, nos recuerda la lucha constante de Pablo contra los judíos que querían imponer las leyes judaicas sobre el pueblo cristiano. La misma lucha que mantenía Jesús con los fariseos e incluso advertía cuidarnos de su levadura y doctrina.
Ya conocemos que Jesús viene del latín Iesus y del griego Iesous. Como dato curioso, en la cruz del Calvario, los judíos ofendieron del mensaje escrito en la cruz, pues estaba escrito en hebreo, griego y latín, y decía: Yahshua Hanotzri Belmelech Haleyudim, es decir, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Pero las iniciales en hebreo contenían las palabras o las letras del nombre de Dios: Yod para Yeshua, Hei para Hatzori, Vav para Bmelech y Hei para Hayedeuim, lo cual presentaba claramente el nombre de Dios marcado en la cruz del Calvario. También los cristianos del primer siglo empezaban para identificarse con el símbolo del pez. El símbolo del pez es curioso porque fungía como una marca secreta para distinguirse de otros creyentes y señalar los lugares de reunión seguros durante el tiempo de la persecución realizada por diversos emperadores romanos como Nerón, Vespasiano, entre otros. Este símbolo se empleó debido a que la palabra pez en griego se conoce como ichthys. Este término de las letras griegas son un acróstico para la palabra Jesucristo Hijo de Dios, que en griego se lee como Jesus Christus Theos Ius Soter. Jesucristo Hijo de Dios Salvador. Además, el pez es recordatorio de las palabras de Jesús a Pedro, que era un pescador por oficio y pasó a ser un pescador de hombres, según vemos en Lucas 5:10. Asimismo, representa uno de los mayores milagros de Jesús en la alimentación de los 5,000, donde multiplicó panes y peces. Todo esto es de mucha importancia, ya que en Génesis se le llama a Eva, la mujer, porque era la madre de todos los vivientes, cosa que en español no tiene mucho sentido, pues debería llamarse Vivi, porque es la madre de los vivientes, pero no es el caso, pues Eva es la transliteración de Java, porque es la madre de todos los Jabayim o Jaim, es decir, la madre de todos los vivientes en el contexto hebreo. Lo mismo sucede con el nombre de Jesús. Otro argumento de esos herejes es que al nombrar a Dios, Jesús o Jehová, Él no nos oye porque estamos hablando con un Dios falso. Pero, si esto fuera, ¿por qué Dios dividió las lenguas en la Torre de Babel? ¿Acaso la omnipotencia de Dios le impide saber que hablamos de corazón en nuestros idiomas? De ninguna manera. Incluso, como decía Tertuliano, padre de la iglesia primitiva, que él decía: ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén?, refiriéndose a las costumbres y cultura de dos civilizaciones completamente diferentes que guardaban diferentes alimentos, y esto lo hacía en contra de los herejes que pretendían imponer prácticas de hombres hacia el evangelio por gracia de Jesucristo. No, lo mismo sucede aquí. ¿Qué tiene que ver el idioma hebreo con el español? Y nada tiene que ver. Ahora, hay lenguas que dejaron de existir, otras que siguen en uso, y otras evolucionaron como las lenguas romances que partieron del latín y surgieron de ahí el español, el inglés, el francés, el portugués. Por su voluntad existen estos idiomas, e incluso existe el lenguaje de los ángeles, según vemos 1 Corintios 13. Pero ojo, el nombre de Dios es santo. Hashem Elohe Kadosh. The name of God is holy. Esta frase fue dicha en 3 idiomas. Y no importa el idioma, Dios es Dios siempre, es Olam, es eterno, es sempiterno. Y eso no cambiará. Lo importante es reconocerlo, y lo importante es amarlo, adorarlo en espíritu y en verdad. Veamos esto en Juan 4:19-24. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta, y nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene y ahora es
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Fin de la cita. Como vemos, muchos endiosan el Shabbat, a Jerusalén, a los israelitas o al idioma hebreo, que de cierto son importantes, pero lo importante no es el lugar o el idioma, sino que seamos adoradores de verdad, en espíritu, en verdad, en la comunión con Dios. La salvación viene de los judíos de Israel, pero no solo para ellos, sino también para los gentiles. Y más que pelear por un idioma, hay que predicar el Evangelio. Ciertamente Jesús fue causa de división, debido a que muchos son perseguidos por no aceptar las ideas del mundo. Pero el cuerpo debe estar unido en Cristo Jesús. Leamos pues Juan 5, 24-25, que dice: en verdad os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Fin de la cita. Es decir, todo aquel que oiga su voz, sin importar que hable inglés, español, hebreo, persa, árabe, sino que todos los que le conozcan lo reconocerán. Como dato interesante, Jesús dijo: yo soy el alfa y la omega. En griego fue escrito, pudo decir yo soy el alef y la taf en hebreo, o bien yo soy la a y la z en español, y no tiene mayor importancia como se lea, pues Jesús dijera yo soy todas estas letras, sino que Jesús es la palabra viva y eficaz. Juan 5:24. Es decir, Jesús es el verbo de Dios, y es Dios, es la palabra de Dios, que al mencionar la primera letra del abecedario, alfabeto o alefato, menciona que Él es la palabra. Juan 1:1-2, Apocalipsis 19:13. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Es decir, su palabra es eterna porque Él es eterno. Así se pronuncia de principio a fin. Por eso es el alfa, el alef, la a y también la omega, la taf o la zeta. Utilizó el lenguaje griego alfa y omega porque fue dirigido a las iglesias de Asia, provincias griegas como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, no en el idioma. Hebreos 12:2. Finalmente quiero hacer una última reflexión, pues en Génesis se habla de la creación del hombre. Dios hizo un molde de barro, un cuerpo vacío sin vida. Dios dio un soplo de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente o un ser viviente. Al nacer, pronunciamos el nombre de Dios al respirar por el sonido del diafragma. Al morir, dejamos de pronunciar su santo nombre, pues el hombre es polvo y al polvo vuelve, pero el espíritu de vida es dado por Dios y Él regresa. Eclesiastés 12:7. Con todo esto, podemos afirmar que el primer respiro viene de parte de Dios y con él pronunciamos Yahvé y el último suspiro es Yahvé. Comenzamos al inhalar el oxígeno pronunciando Ya y terminamos con exhalar el último aliento de vida, Ve. Pero durante nuestras vidas clamamos con él al corazón y predicamos sobre las palabras de vida eterna. Espero que todo esto sea de bendición y gran edificación. Que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, sea con todos nosotros. Amén.